Hermana Miriam, predique lo que tenga que predicar. El Señor les bendiga. Qué bueno es poder tener la iglesia mirando hacia afuera. Amén. Mirando hacia otras latitudes. Siempre miramos hacia adentro, a veces mezquinos que somos, bendecidos por una patria con tanta libertad que tenemos, como decía Susi cuando orábamos, ¿no? Nosotros tenemos libertad para hacer las puertas abiertas en todas las iglesias, pero no en todos los lugares sucede lo mismo. Catástrofes naturales y todas esas situaciones que están pasando hoy y que están llevando muchas vidas hasta la eternidad sin que puedan conocer al Señor. Pero nosotros, hermanos, estamos haciendo historia. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Uy, qué amén tan flaco. ¿Usted está haciendo historia? ¿Sabe que hay un libro en la Biblia que todavía no se terminó de escribir? ¿Cuál será ese libro? Hechos de los Apóstoles. Y ahora no están los apóstoles, pero estamos nosotros, que seguimos haciendo la obra del Señor. Pone por favor la primera. Y yo quiero que usted se fije y preste atención en esto. La primera solamente título. Seguimos escribiendo los hechos. Porque en el cielo hay un libro especial donde Dios escribe los hechos de su iglesia. Así como el libro de los hechos nosotros tenemos hasta el capítulo 28, así también sigue escribiéndose la historia de la iglesia. Y por toda la eternidad vamos a poder ver y saber todo lo que Dios ha ido haciendo en distintos tiempos, en distintas naciones, con diferentes personas, gente común como usted y como yo, pero que nos atrevimos a querer ser parte del proyecto más grande que Dios tiene. ¿Sí? ¿Usted quiere ser parte del proyecto más grande? Que se va a hablar toda la eternidad. Hay cosas, vieron, las noticias pasan de un día para el otro, ya nadie se acuerda. Pero la historia de la iglesia va a quedar registrada en los anales del cielo. Amén. En la historia, y usted y yo somos parte, y no podemos quedar como un cero, sino que podemos nosotros. Y hay varias iglesias en la Biblia donde nos dan ejemplos de cómo la iglesia puede involucrarse en misiones. Pero hay una en especial que todos los que tenemos corazón misionero amamos esta iglesia, y esta es la iglesia de Antioquía. Ahora sí pone la número 2. Acompáñeme a la Biblia, al libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 19 hasta el 30. Esta iglesia nació por la iniciativa de Dios. Fíjese que ya va 11 capítulos del libro de los Hechos, y nosotros vemos en los primeros capítulos la iglesia tremenda en Jerusalén, pero el capítulo número 8 viene una gran persecución después de la muerte de Esteban, y todos tienen que salir por todos lados como refugiados, como tantos hoy que encontramos como refugiados en distintos países a causa de la persecución y de la guerra. Y cuando nosotros vamos a este pasaje, desde el versículo 19, me acompaña usted si lo leemos desde el capítulo número 11, desde el versículo 19, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Subraye eso, solamente a los judíos. Es como si nosotros fuéramos perseguidos y vamos por todos lados y solo les predicamos a los argentinos. A los de las otras naciones no. Versículo número 20 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas
a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, o sea, la iglesia madre, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó. Exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio, que era el rey de todo el imperio romano. Entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, esta iglesia va a marcar la diferencia, va a haber una ruptura, ¿no?, donde se va a abrir una etapa nueva de la iglesia. Todos salían disparados para todos lados, pero no le predicaban sino solamente a los que eran judíos. Y cuando llegaron estos a Antioquía, unos que venían de unas islas pequeñas que están al frente de Israel, cuando ellos dijeron, ¿y por qué no le predicamos a los griegos? Si ellos también tienen que escuchar el mensaje. Y empezaron a predicarle a los griegos. Y gran cantidad de gente se convirtió al Señor. Cuando ellos empiezan a tener una iglesia bicultural, multicultural, ya no era una iglesia solamente de los judíos. Es como nosotros, que nosotros acá somos muy multiculturales, ¿sabe usted? Porque hay hermanos de misiones, hay hermanos del sur, hay hermanos que han venido desde Ecuador, tenemos hermanos de Ecuador, de hermanos de Perú, amén. Entonces, de distintos lugares han venido y estamos juntos en la familia de Dios, amén. Juntos en la familia de Dios. Esta iglesia marcó la diferencia porque de pronto comenzó a ser una iglesia multicultural, donde no importaban las diferencias y el origen que tenían, todas ellas, todas las personas que iban formaban parte de la familia de Dios. Primera diferencia. Ellos impactaron su sociedad. Por primera vez se llamó cristianos a los seguidores de Jesús. Siempre se les llamaba discípulos de Jesús, los del camino, otros nombres le ponían. Pero ahí le dijeron, estos son los cristianos. Y empezaron a hacer la diferencia con otros cultos que había, con otras referencias que había de otras religiones. Y comenzaron ellos a marcar la diferencia. ¿Qué les parece? ¿Queremos marcar la diferencia nosotros en Córdoba? Que digan, ese seguro que va a Betel. Ese seguro que va a Betel. Ese no solamente es cristiano. Se nota, ¿qué dice nuestro barrio? ¿Dirá que somos de verdad diferentes? Cuando salimos a la calle, cuando estamos en la vereda, cuando nos ven caminar por la calle, qué bueno que nos digan, esos son de Betel. Qué amables que son, gente educada. Entonces, qué lindo. Ellos eran gente que marcaba la diferencia. Y cuando se enteraron en Jerusalén, lo enviaron a Bernabé, que era uno de los diáconos, para que fuera y viera lo que estaba sucediendo allí. Era algo raro para ellos. Los de Jerusalén no lo entendían porque todos eran judíos.
Pero cuando Bernabé llega y ve la gracia de Dios, dice ese versículo, ¿veo? Este versículo dice, vio la gracia de Dios, lo grande de lo que Dios estaba haciendo. No era obra de hombre, sino de Dios. Y entonces se maravilló y dijo, esto es un trabajo muy grande, hay que buscarlo a Saulo de Tarso. Y fue a buscarlo a Saulo, que después es el apóstol Pablo, y lo trae. Y entre los dos comenzaron a enseñar, que es la otra parte del evangelismo. Si usted solamente le predica el evangelismo, lo lleva a los pies de Cristo, pero no lo discipula, usted está haciendo nacer niños que se van a morir de hambre. Tienen que estar discipulados, tienen que estar enseñados. Y entonces ellos tuvieron todo un año enseñando y enseñando y enseñando. Pero otra cosa más que lo hacía diferente esta iglesia. Dios, a través de los profetas, habló diciendo de que se venía un hambre muy grande a causa de la persecución. Los hermanos que estaban en Jerusalén habían perdido todo, le habían quitado todo, habían tenido que dejarlo todo, ¿no? Como tantos refugiados. Y entonces ellos dijeron, tenemos que hacer algo, vamos a juntar una ofrenda. Tenemos que juntar una ofrenda para ayudar a nuestros hermanos. Esta iglesia que era nueva, se puso las pilas, podemos decir, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, así como nosotros por ahí vamos viaje a Tuclame o se va a Malanzán y se dice, bueno, a ver, ¿qué podemos llevar? Comida, ropa, calzado, lo que los hermanos le escasea en ese lugar, nosotros podemos dar de lo que tenemos para que ellos puedan estar mejor. Y estos hermanos marcaron la diferencia por eso. Entonces, los hermanos de Jerusalén no pensaron en los de Antioquía, sino que los de Antioquía pensaron en los de Jerusalén. Ponémese por favor la número 2. Si nosotros vamos al capítulo número 13 de este mismo libro, el libro de los Hechos, vamos a ver que ya están establecidos como iglesia y estaban en un día de oración. ¿Qué hacemos los días de oración nosotros? Oramos. ¿Pero oramos por qué? Por todas las necesidades, ¿cierto? Por todas las necesidades. Fíjese que era distinto el tiempo que tuvieron ellos de oración. Capítulo número 13, versículo del 1 al 15 dice, y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Acá vemos otra diferencia. La iglesia no solo venía a los pies del Señor a orar por las necesidades, por los enfermos, por la escasez económica, por la falta de trabajo, porque un hijo estaba rebelde, sino que además de eso, ellos tomaban un tiempo especial para oír a Dios. Amén. Para escuchar a Dios. ¿Qué les parece si un día nos reuniéramos, diríamos, bueno, vamos a ayunar y vamos a orar y vamos a ver qué es lo que el Señor quiere? Si el Señor se manifiesta y nos dice cuál va a ser el proyecto futuro de la iglesia, el futuro de cada familia, lo que Dios quiere hacer con cada uno. No solamente ponernos a orar y clamar y reclamar promesa, sino decir, Señor, aquí estamos dispuestos a oírte. Y dice que ellos habían ayunado, habían orado y estaban allí juntos ministrando al Señor. No estaban esperando que Dios hiciera algo en ellos, sino que ellos estaban disponiéndose para lo que Dios quería hacer.
Y cuando Dios encontró estos corazones dispuestos a obedecer, ¿sabe que obediencia es acción? ¿Sí? Entonces Dios, cuando ve corazones dispuestos, Dios va a hablar y va a dar la directiva, ¿sí? Yo pensaba ir a Bélgica, estaba todo ideal para ir a Bélgica y de pronto se trabó la cosa allá, había problemas en la iglesia, el pastor estuvo muy enfermo, lo operaron del corazón, estuvo muy grave, así como el pastor Sergio, y se dijeron, por ahora no podemos. Y yo dije, bueno, Señor, me dolió mucho porque yo estaba con toda la ilusión de ir, pero de pronto dije, Señor, en tu tiempo, si vos querés, yo voy a ir a Bélgica, si no, al lugar donde vos quieras, donde haga falta, amén, donde haga falta, porque a veces las cosas cambian. Y saben una cosa, hermano, uno mira en esta iglesia que estaban a la expectativa de lo que Dios quería, no de lo que yo quiero, sino de lo que Dios quiere. ¿Usted tiene expectativas con el Ministerio Betel? ¿Usted tiene expectativas con los chañaritos? Amén. Yo tengo problemas en la piel, yo no puedo tomar sol, pero en el invierno allá me anoto. Amén. Cuando ya se puede usar manga larga, yo allá, si estoy acá, no hay problema. Voy para ayudar y para apoyar en lo que sea a los hermanos, ¿no? Y saben que Dios les da la directiva y ellos obedecen. Entonces no que dijeron, pero Señor, ¿cómo te vamos a dar a Bernabé y a Saulo? Si son nuestros pastores, nuestros maestros, nuestros padres espirituales. Los fundadores, los que nos han puesto solidez en la iglesia, y ellos dieron lo mejor y con esfuerzo. Amén. Dar lo mejor y con esfuerzo. Y fíjense que enviaron, pero no los abandonaron. Porque el problema muchas veces es que dicen los hermanos, ¡ay, hermanito, te va, Dios te bendiga! Y después no aparece nunca más. Yo cuando estaba en la hora misionera, que estaba en República Checa, una iglesia, no esta iglesia, otra iglesia, dijo, no hermana, nosotros te apoyamos, nosotros te acompañamos, vamos a ofrendar todos los meses. Y saben que por un año no aparecieron nunca en el reporte de las iglesias, no había nada, los hermanos no estaban. Entonces después de un año por ahí apareció una hermana que me manda un mail y me dice, ay hermano, usted sabe que yo me embaracé, tuve mellizo y no había quien se hiciera cargo de hacer la recolecta de la ofrenda y de todo eso. Dice, disculpe, no, o sea que yo durante un año, listo, ¿no? Y así muchas iglesias, ¿no? Que se comprometen y que dejan. ¿Saben que el misionero cuando sale necesita sentirse amado por su iglesia? Amén. Necesita el cariño de su iglesia, porque somos seres humanos. Y sabe que como una planta, cuando uno la traslada de una maceta a otra maceta, por más que sea la mejor tierra, le va a costar un tiempo de adaptación. Es como que se va a sentir triste porque la sacaron de su medio. Y lo mismo pasa con el misionero. El misionero cuando tiene que salir, sufre antes de irse porque es el único que se va, todos los otros se quedan. Y el misionero necesita sentirse que tiene un valor, que lo que está haciendo, dejando su casa, dejando sus padres, que quizás no los vuelve a ver, dejando los hermanos de la iglesia, sus discípulos, la gente que estuvo con él durante tanto tiempo, sus amigos, su patria. Entonces como que el misionero necesita sentir que tiene valor todo eso que está dejando, soltando para poder hacer la obra del Señor. ¿Sabe qué? Él necesita el ánimo de que le digan, tu vida tiene propósito en Dios. Amén. Tu vida tiene propósito en Dios. Quizás nosotros no los vemos a los hermanos cada tanto. Los misioneros generalmente venimos cada 3 años, cada 4 años, ¿no? Y cuando estamos acá a veces se está un año y se vuelve a salir de nuevo.
Entonces es como que de pronto es tanto los cambios que hay una sola, podemos decir, una sola característica en la vida del misionero: adaptación, 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 continuos cambios y adaptación. Imagínense lo que es en cambio había uno que se habían mudado de casa esta semana, no sé quiénes andaban de mudanza. Ustedes, ¿no? Qué lío, ¿no? Y adaptarse de nuevo y encontrarle lugar a cada cosa de nuevo. Y sabe que esta iglesia, la iglesia de Antioquía, amaba a Bernabé y a Saulo. Y no solamente los despidió, ayunó por ellos, oró por ellos, sino que también los acompañó durante el viaje. Así como la iglesia de Filipenses, que lo va a visitar a Pablo en la cárcel cuando él estaba preso por predicar el evangelio, así también la iglesia de Antioquía es la iglesia que lo va a acompañar a Pablo y a Bernabé y a los equipos que salían y volvían de nuevo a contarle lo que habían vivido y todo lo que Dios había hecho con ellos, ¿no? Muy bien, fíjense, poneme la última, por favor. Y en el capítulo número 14, un poquito más adelante, vamos a ver que ellos vuelven de nuevo a Antioquía. Y versículo 24 hasta el 28 dice así: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia, y de allí navegaron a Antioquía, y de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo ha abierto las puertas de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Ellos volvieron de nuevo a la iglesia de Antioquía porque era la iglesia que los había acompañado, la iglesia que había mostrado su amor y la iglesia que los podía entender, porque ellos venían contándole que los gentiles, todos los que no eran judíos, no importara la raza, no importara la nación, todos ellos habían aceptado al Señor y muchas nuevas iglesias habían sido plantadas. El regreso de los enviados. ¿Qué hacemos nosotros cuando un misionero viene? Entonces dice, uy, qué alegría que vuelve, ¿no? Pero vuelve, ¿sabe que uno dice? Oye, a ver, contame todo lo que viviste. Y a veces hay cosas, hermano, que uno viene muy quebrado, viene muy dolido, viene muy golpeado. Así como el pastor, si algún día usted es amigo del pastor cercano y el pastor le cuenta cosas que tiene que soportar estando en el ministerio, ¿no? Es decir, cuántas veces tiene que llorar por cosas que suceden dentro de la iglesia, ¿no? Y los líderes pasa lo mismo, los misioneros también. Cuando el misionero vuelve es como que viene con toda la armadura media averiada, ¿no? Y muchos volvíamos enfermos, ¿sí? Entonces, yo estuve en Bielorrusia más de 2 años y entonces yo estuve expuesta a la radiación. Entonces yo tengo una alerta roja. Yo sé que en cualquier momento los médicos están pensando de que en alguna parte de mi cuerpo puede aparecer un cáncer, ¿sí? Es por la exposición a la radiación. Entonces eso no se va del cuerpo. Pero yo nunca jamás le reclamé a Dios y decirle, Señor, me tuve que operar de la tiroides, me tuve que operar de uno de los senos porque tenía un nódulo que era maligno. No, porque yo sabía de que la iglesia me había enviado y que yo había puesto mi vida en las manos del Señor, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, oramos distinto por los misioneros. O ponemos distinto nuestra ofrenda misionera. No es decir, uy, no, me olvidé. No, yo sé que es mi compromiso. Y saben que cuando estos hermanos vinieron,
dice que pasaron mucho tiempo con la iglesia, porque uno tiene mucho para contar, ¿sí? Mucho para contar, muchas experiencias en Dios que uno las vive estando lejos de su país, lejos de su familia, lejos de su iglesia. Uno ve las maravillas del Señor de una manera distinta, en otra cultura, y también las pasa de todos colores. Así que uno tiene mucho que aprender, mucho que poder compartir. Y ellos los tuvieron un tiempo, los restauraron, escucharon todo lo que tenían para contar, y además de eso dijeron, tenemos que volverlos a enviar. Y en este versículo número 28 dice, y se quedaron allí mucho tiempo, allí los discípulos con ellos, ¿no? Pero ellos lo van a volver a enviar de nuevo a la obra misionera. Y saben, hermanos, que cuando nosotros, poneme la última, por favor, como conclusión podemos decir que queda mucho por hacer, ¿verdad que sí? Queda mucho por hacer en Córdoba, queda mucho por hacer en Argentina, queda mucho por hacer en América Latina. Yo no sé si ustedes saben, pero hay una hermana en que trabajan en la selva de Brasil y andan en unas motocross, las hermanas misioneras, ¿sí? Usted le viene el tamaño de la hermana misionera del tamaño mío y andan con una motocross para poder andar en la selva, ¿no? Y saben ustedes de que hay muchas más mujeres misioneras solas que varones solos. Es mucho más difícil para el hombre aguantar la soledad que la mujer, ¿no? Y las situaciones que le toca vivir en distintos lugares, ¿no? Fíjese que queda mucho por hacer y llegar hasta lo último de la tierra. ¿Hasta qué lugar sabemos que no han llegado el evangelio? Por ese lugar vamos a orar. Amén. Por ese lugar vamos a pedir, Señor, si yo no puedo ir, que voy a enviar a otro. Voy a orar para que otro se levante y vaya. Y nos están esperando. Amén. Nos están esperando. ¿Cuánta gente está deseando que llegue una palabra de esperanza? Uno piensa en lugares como Europa y miren lo que está pasando. La terrible mortandad de estas riadas enormes en España, en Portugal, en distintos lugares donde la gente ha perdido su familia, lo ha perdido todo. Nosotros decimos, uy, perdemos todo y no tenemos mucho. Pero el europeo, que tiene una vida del primer mundo, el perderlo todo, muchas veces lo único que le queda es el suicidio. Porque está vacío. Porque está vacío. Y si hablamos de África, si hablamos de Asia, si hablamos de India, de los lugares, en cada lugar, hermano, en cada lugar todavía hay gente que está esperando de que alguien llegue y le cuente las buenas nuevas de salvación. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a seguir escribiendo la historia del libro de los Hechos? Póngase de pie y oramos juntos. Amén. Vamos a escribir el libro de los Hechos en Chañarito, en Malanzán, en Recreo, en Tulumba, en Tuclame, en Córdoba, en Argentina, ¿cierto? Y más allá todavía, porque todavía Dios tiene gente que llamar en este tiempo. Amén. Gente que Dios le va a cambiar el destino. Amén. Gente que Dios dice, tengo un proyecto, un propósito para tu vida que todavía no te lo imaginas. Amén. Inclinemos nuestro rostro al Señor y oramos. Amén. Te damos gracias, Señor, por el ministerio Betel, porque hace más de 30 años, Señor, que tú nos diste la oportunidad, Señor, de escribir la historia en Bielorrusia, en República Checa, Señor, en India, en Filipinas, Señor, en tantos lugares donde nuestros misioneros han estado y ahora en España, en Italia, Señor.
en tantos lugares, Señor, donde hemos sido parte, Señor, en Sierra Leona. Gracias, Señor, porque estamos haciendo historia, porque tú, Señor amado, eres el Señor de la obra, pero todavía queda mucho por hacer, queda mucho por terminar. Y, Señor, llama en este tiempo, Señor. Sean jóvenes, Señor, sean matrimonios, Señor, sean niños. Oramos, Señor, para que tú obres en esos corazones y den la certeza, Señor, de que hay un propósito especial, Señor, dentro de tu obra, Señor, para poder hacer, Señor, oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor, que la historia continúe. Señor, ponemos en tus manos, Señor, el resto del tiempo. Gracias por cada stand que han preparado. Señor, que cada información quede grabada en nuestros corazones. Que cada cosa, Señor, que los hermanos han puesto en los stands, Señor, no sea solamente la comida lo que nos atraiga, sino el interés por ese país, Señor. El deseo, Señor, de orar por ellos. Te alabamos, Señor, te bendecimos en esta noche y te damos gracias porque tú enviaste misioneros que nos predicaran a nosotros. Ahora nos toca a nosotros enviar y sostener y cuidar a aquellos que tú estás llamando y usando en otras naciones. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén.